porque el Señor, dentro de su propósito, no es el bendecirnos un día, 2, 3, no, son todos los días de nuestra vida. Dios, cuando está presente en nosotros, todo cambia, la perspectiva cambia, y es importante que entendamos que sus propósitos son siempre planes de bien, como dice su palabra, y no de mal. Amén. Por lo tanto, no podemos huir de Dios, no podemos echarnos atrás ante tantas cosas buenas que Dios tiene para con nosotros. Amén. Y nosotros, muchos de nosotros, por no decir todos, hemos experimentado de esas cosas, ¿no? Y por eso tenemos cada día que darle la gloria, la honra, la alabanza y servirle a la medida de lo que Dios demande. No a la medida que nosotros podamos, eso es muy fácil, sino a la medida que Dios demande en nuestras vidas. Pero bueno, yo hoy, como es habitual, le he puesto un título al mensaje, a este mensaje de esperanza, porque la palabra de Dios no es otra cosa que un mensaje de esperanza. Aunque a veces venga a cortarnos un dedo, por decir algo, a corregirnos, a confrontarnos, pero la palabra de Dios, desde el principio hasta el final, es un mensaje de esperanza. Y así es como tenemos que entenderlo cada día. Y el título es No culpes a mi esposa. No la culpes de cómo me trata. No, es una broma. El título es No culpes a mi esposa. Ahora igual no lo entendemos, pero cuando acaba el mensaje ya verá cómo sí que lo vamos a entender. Queridos, lo más común en el humano, ¿verdad?, es echarnos las culpas los unos a los otros. Y no solo eso, sino que somos capaces de ir más allá, como luego vamos a ver. Pero eso es lo más normal que suele hacer el ser humano. Culpar a los demás, echar balones fuera de nuestros fallos y nuestros defectos. Y desde el principio, en el Génesis, que vamos a leer ahora en el libro de Génesis, el primer libro de la palabra del Señor, capítulo 3, versículo 11 al 13. Y lo hemos leído muchas veces y nos lo han recordado muchas veces, y hoy el Señor, a través de mi boca, pues también lo vuelve a recordar. Dice así la palabra del Señor: y Dios le dijo, ¿sabéis a quién, no? A Adán. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre, Adán, respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿A quién echó la culpa Adán? A Eva. A Eva. Pero ahora en el versículo 13, y entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, ¿qué dijo? ¿Qué hizo Eva? Y así andamos culpándonos unos a otros, y cuando no culpamos unos a otros, le culpamos al diablo, que sí que él tiene parte de culpa, pero no toda la culpa, evidentemente. Y que eso es lo que los humanos hacemos: culpar, 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 buscar culpables. Pero mira qué bien diferencia vamos a leer en el libro de Isaías, del profeta Isaías 52 en adelante. El libro del profeta Isaías, capítulo 52, del versículo 13 en adelante. Y dice así la palabra del Señor: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido, exaltado y será puesto muy en alto.
Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará el que a muchas naciones los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Capítulo 53, del 1 en adelante. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de las tierras de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Que el Señor bendiga su palabra. Menuda diferencia de lo que hemos leído en Génesis a lo que hemos leído ahora en Isaías, ¿verdad? El primer Adán echó la culpa automáticamente a su esposa. Eva, la esposa, echa la culpa al enemigo. Pero el segundo Adán, que es el que está profetizando el profeta Isaías aquí, ¿saben quién es el segundo Adán, verdad? Yo creo que ya se lo han explicado esto. El segundo Adán es Jesús, aleluya. El segundo Adán es Jesús. Y esta profecía que profetiza de quien había de venir y vino, importante decirlo, el que había de venir y vino, está explicando que este no culpa a nadie. Es más, su culpa, mi culpa, la culpa de su esposa, la culpa de la iglesia. Él no tiró balones fuera. Él, como dice el último versículo, él no hizo mal. En él no hubo pecado. Pero aún así, por amor a su amada, a su iglesia, él no la culpa. Es más, llevó su culpa. Y esta es la diferencia entre los hombres y Dios. Esta es la diferencia entre usted y yo con nuestro Señor. Que usted y yo nos podemos culpar a cualquiera. Usted y yo incluso, como vamos a leer luego, nos podemos culpar a nosotros mismos. Pero Dios, en la persona de Jesucristo, el segundo Adán, no culpa a nadie. Fíjese lo que le estoy diciendo, no culpa a nadie, sino que Él se lleva su culpa, mi culpa, que tenemos mucha, aleluya, y nos hace libre de ella. Y ahí quiero que entendamos algo, ya no solo que se lleva nuestra culpa y carga con nuestra culpa, Él se hace culpable por nosotros y encima
se la lleva de nuestras vidas. Como vamos a leer ahora. Amén. Así que tenemos que tener bien claro esto. Que Dios no culpa a su esposa, su amada, su iglesia. Y Él se ha llevado todas nuestras culpas. En esta primera parte del mensaje está claro, ¿verdad? Nosotros los humanos culpamos a los demás. El Señor no culpa a nadie, sino que se lleva nuestras culpas. Y en esta segunda parte vamos a ir a donde ahora nosotros nos cargamos con el sentimiento de culpa. ¿Le suena? ¿En algún momento tiene sentimiento de culpa usted? A veces con razón, pero muchas veces sin razón. Vamos a leer en el libro de Efesios, la epístola, la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Efeso. Efesios 1, ahí. Efesios 1 del versículo 3 al 8. Tremendo esto, ¿eh? Lo que le voy a decir ahora, esto es tremendo. Lo que hemos dicho ya es tremendo, pero esto ya es lo máximo. Y hay que entenderlo bien, porque si no entendemos bien esto, podemos tener una visión muy diferente de lo que es nuestro Dios. Y eso nos puede hacer daño. Dice el versículo 3 de Efesios 1, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, ¿con qué? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué? Usted y yo. Usted y yo. Mírese. ¿Usted se ve con capacidad de ser santo? Ahí lo dejo, no me tiene que responder. Con toda bendición, según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Que el Señor bendiga su palabra. Hemos dicho que el sentido de culpabilidad, cuando hemos echado ya la culpa a todos, cuando hemos echado la culpa al diablo, todavía nos echamos la culpa muchas veces ¿a quién? A nosotros mismos. De nuestro pasado, de lo que hemos hecho mal hace un rato, y seguimos cargando con culpa. Ya no solo cargamos de nuestras culpas a los demás, sino que nosotros nos cargamos con la culpa. Y aquí, ¿qué está diciendo el Señor en su palabra? ¿Qué ha hecho Él? La obra redentora. Aleluya. ¿Y qué ha hecho usted y yo por la obra redentora? ¿Qué hemos hecho usted y yo por la obra redentora de nuestras vidas? Nada. Eso es lo que nos está diciendo. Porque nosotros no somos merecedores de ella por nuestra forma de ser humano, por lo humanos que somos. No somos merecedores de ella, pero Él le da igual. Él no nos culpa. Aunque no seamos merecedores, Él no nos culpa. Y por Él, por su persona, en Cristo Jesús, entonces, por la gracia de Dios, por las misericordias de Dios, nos hace aceptos y nos santifica. Y aunque usted no se vea santo, Dios es santo
Y es el que la ha santificado para que hoy usted se vea santo si ha sido limpiado por la sangre del Cordero. Así que ese sentimiento de culpa que llevamos acarreando años, y le seguimos acarreando, y vamos a la iglesia y oímos el mensaje y nos vamos con sentimiento de culpa porque nos ha confrontado, no es del Señor. Así no opera Dios. ¿Qué concepto ha tenido usted y yo de Dios? Igual es el concepto y le hemos visionado en la persona de nuestro papá, de nuestra mamá, de nuestros seres queridos. Y hemos visionado un papá, un Padre Celestial, ¿verdad?, que le hemos adaptado a nuestra forma humana. Y ahí viene el problema, porque su papá, su mamá, mi mamá, nos mima, sí, pero también nos falla. Y nosotros fallamos a nuestros hijos, y nosotros fallamos a nuestras esposas, y nosotros fallamos a nuestros esposos. ¿Amén? Entonces, si nosotros ponemos la figura paterna, materna, filial con aquellos que nos aman, o incluso del pastor o de otras personas que tenemos en referencia, que no está mal, pero si les ponemos en una posición donde realmente solo le pertenece a Dios, estamos desvirtuando lo que es Dios realmente. Porque Dios dice en su palabra que es inimitable. Dios dice en su palabra que es inigualable. Y dice más, dice que es único. En las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero es único. Aleluya. Por lo tanto, no podemos compararle con nada, ni con nadie. Y sobre esa visión, ahora nosotros debemos de ver que como Él nos siente como ningún humano, aunque estuvo entre nosotros, aleluya, nos mira con unos ojos diferentes a los que yo le miro a usted, diferentes a los que usted me mira a mí, y son los ojos del amor ágape, del amor verdadero, del amor que a pesar de que usted y yo le hemos fallado y le vamos a fallar, nos sigue amando. Del amor que no nos culpabiliza y echa el balón fuera porque hay tela con Iván. Tremendo esto, ¿verdad? Él no nos desecha. Él no nos culpabiliza. ¿Y por qué seguimos? Y seguimos culpabilizándonos. Y llegamos a la iglesia y dale y culpa. Parece que nos gusta, Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor, perdóname. Y nos vamos al mensaje y nos agarramos al mensaje del arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos y me sigo fustigando y me sigo fustigando. Pero el mensaje de la gracia lo olvidamos. Y en el momento que usted y yo anteponemos el mensaje del arrepentimiento por delante del mensaje de la gracia, no hemos entendido ni papa de quién es Dios. ¿Me está entendiendo, verdad, lo que quiero decir? Si usted y yo anteponemos el mensaje del arrepentimiento por delante del mensaje de la gracia, vamos mal. Vamos cargando las culpas, vamos cargando los pecados, porque el arrepentimiento no es algo que usted y yo tengamos que hacer para ser salvos, según su palabra. Dice su palabra que para ser salvos, ¿qué hay que hacer? Para hallar la salvación, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer, hermanos? Aceptarle. Aleluya. Y dice que por su gracia, no por nuestros méritos, ¿verdad?, seremos. Aleluya. ¿Dice algo del arrepentimiento ahí? Pregunto. ¿No? Ahora bien, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Y para qué sirve? Bueno, ¿para qué sirve? No se lo voy a explicar, porque creo que no hace falta. El arrepentimiento es algo que cuando usted y yo hemos hallado la gracia del Señor,
Y Él nos da luz a lo que usted y yo hacemos mal. Y sí, nos responsabilizamos del pecado que hay en nosotros, pero no nos culpamos, porque en la gracia hemos hallado la descarga del pecado, hemos hallado la limpieza del pecado. Amén. Por lo tanto, ya no me culpo del pecado. Sé que hay pecado en mí, pero yo no me culpabilizo cada día. ¿Usted se imagina que yo venga aquí cada domingo y le predique arrepiéntase, 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 y usted salga de aquí cada domingo, ay, me tengo que arrepentir, me tengo que arrepentir? Y ya no solo yo, sino usted mismo, y me tengo que arrepentir. Pero ¿qué clase de Dios ha aceptado usted en su corazón? Igual su papá era un hombre rudo, fuerte, de malas palabras, que era inaccesible, o su mamá, o al contrario, igual era alguien tan amoroso que le consentía todo, que solamente tenía buenas palabras y nunca le corregía. ¿Me está entendiendo? Pero ese no es nuestro Padre Celestial. Él es totalmente diferente. Por eso cuando a usted y a mí nadie nos quería, ni incluso nuestros familiares. Sí. Incluso nuestros familiares, algunos de nosotros, por nuestra mala manera de vivir. Hubo alguien que sí, pese a la circunstancia, pese al pecado, pese a la mala manera de vivir, Él siempre su brazo extendido. Aquí estoy, dice el Señor. Agárrate a mí. No importa lo que hayas hecho. No importa lo que hayas hecho de aquí hace un momento. Él quiere llevarse y se ha llevado su culpa. No se culpe más. Déjese de fustigar en la espalda y empiece a vivir en la gracia del Señor. Y qué bueno, ¿verdad? Cuando eso se va, la carga de pecado se va. Sí, es que claro, es que alguno no cree que puede vivir fuera, puede librarse de la carga de pecado en esta tierra. Sí, yo no quiero decir que el pecado desaparezca, sino que puede vivir libre de esa carga de pecado. Hombre, faltaría más. Yo creo en un Dios que perfecto, en un Dios que hace todo la perfección. Y si Dios dice que Él perdona mis pecados, que aunque sean rojos como la grana o el carmesí, Él les hace blancos como la nieve o la lana, ¿quién soy yo para contrariarle? ¿Verdad? Aleluya. ¿Y por qué me sigo culpando? ¿Por qué? Romanos 5, versículo 12 al 21. La epístola o carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Romanos 5, del 12 en adelante. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Aleluya. Pero el don no fue contra la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre que es. Aleluya. Y con el don no sucede como con el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Por el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación.
Versículo 17. Por si la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, primer Adán, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, segundo Adán, Jesucristo. Porque así como por la desobediencia de un hombre por muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Quién? Su amada, su iglesia, usted y yo. Aleluya. Y seguimos, ¿verdad? Pero por la ley se introdujo para que el pecado abundase. Esto hay que entenderlo, cuidado. Aquí la traducción está mal hecha, ¿vale? Cuando dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Hombre, ¿usted cree que la ley se hizo para eso? No, 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 está mal traducido. Cuando dice eso es, pero la ley se introdujo, hay que entenderlo como que la ley da luz al pecado que habita en nosotros. Que es diferente, ¿verdad? Dirán algunos, leen esto así y lo aplican y dicen, jolín, pues si la ley vino para introducir más pecado, harto pecado tengo yo ya. No, no, la ley vino para dar luz al pecado. Ya saben que antes de Jesús el Espíritu Santo lo que tomaba personas entraba y salía. A partir de que el Señor, ¿verdad? Sube al cielo, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Que luego manda el Espíritu Santo. Y entonces, claro, ya no hace falta la ley. Ya no tiene que venir nadie a mostrarnos el pecado en nuestra vida, porque el Espíritu Santo es el que da la luz a nuestros pecados. Amén. Pero anterior a eso, el que daba luz a lo que está bien y está mal en nuestras vidas es la ley mosaica, la ley que se estableció, la ley que dio el mismo Dios a Moisés en esas, ¿verdad?, piedras. Aleluya. Por eso es muy importante cuando leemos entender, y si algo vemos que qué raro es Dios, pues empezamos a leer y empecemos a ver, porque mira, antes no había medios, pero ahora usted y yo nos metemos en Google o en todos los medios que hay y mira, claro, y entonces sabremos realmente lo que quiere decir una cosa. Pero fíjate, por la ley que dio luz para que el pecado, para la abundancia del pecado en nuestras vidas la pudiéramos saber, más cuando el pecado abundó y discernimos ese pecado. ¿Qué dice cuando discernimos ese pecado? Cuando llevamos ese pecado a los pies de Jesús es cuando sobreabunda su gracia. Ahora, si nosotros no somos conscientes de pecado, ¿cómo va a abundar la gracia? Ahora, claro, usted y yo vamos a estar, como hemos dicho antes, culpabilizándonos por el pecado todo el día. Aleluya. Usted y yo ya hemos hallado la gracia. ¿Cuántas veces necesitamos volver a hallar la gracia de Dios? Pregunto. ¿Cuántas veces? ¿Usted se imagina ahora otra vez de nuevo al pastor Iván todos los domingos diciendo, usted tiene que hallar la gracia de Dios, y usted tiene que hallar la gracia de Dios, y usted tiene que hallar la gracia de Dios? Y usted dirá, bueno, el Señor vino a hacer discípulos. Y aquí el pastor Iván se está empeñando solamente a hacer creyentes. ¿Me está entendiendo? Si yo empiezo y la gracia, y la gracia, y la gracia, y usted no crece en las cosas del Señor, hay un problema. Estoy haciendo adeptos. No me estoy preocupando de que usted crezca. Por lo tanto, hoy toca hablar de la gracia. Pero yo no puedo quedarme solamente hablando de la gracia. Igual que mucho menos con el arrepentimiento. Aunque también hay que hablar de él. Pero en su posición y en su manera. Como consecuencia, el arrepentimiento, como consecuencia, que soy consciente de que Dios está en mí y tengo que hacer ciertas cosas. Pero no porque ello me vaya a dar la salvación. No, no, no. Sino porque la salvación en mí me ha dado luz al pecado que hay. Aleluya. Pero vuelvo a lo mismo. Pero no se culpabilice.
sea responsable. Claro que sí. Seamos responsables con nuestros fallos, seamos responsables con nuestros pecados. Pero Dios se llevó su culpa. Aleluya. Y el versículo 21 dice, para que así como el pecado reinó por muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. El apóstol Pablo aquí deja bien claro lo que hemos leído hasta ahora, que por un hombre, el primer Adán, viene el pecado por uno. Fíjate, por un pecado, dice. Lo que hemos leído es que por un pecado todos los hombres hallamos la muerte. ¿Lo dice o no? Eso es lo que está diciendo aquí. Pero ahora dice, ¿por cuántos sacrificios hemos hallado la gracia? ¿Por cuántos? ¿Por cuántos hemos leído? Por uno. ¿Me está entendiendo? Una vez. Basta. Si usted ha aceptado al Señor como Señor y Salvador de su vida, sobra. Se acabó. No se fustigue más. No sea masoca, y perdón con la expresión, consigo mismo. Viva en la gracia. Viva bajo las alas del Señor. Viva en la sombra del Omnipotente. Viva como viendo que usted ha superado el pecado en la persona de Cristo. Qué bonito, ¿verdad? Aleluya. Y ahora vendrá, sí, y vendrá a juzgarle en su propia vida el propio pecado, porque eso es lo que hace Satanás. No Dios, sino Satanás. A recordarle que usted sigue siendo un pecador, a recordarle que se tiene que arrepentir otra vez, a recordarle, no, tienes que volver a aceptar a Cristo. No, hombre, no. Ya lo aceptó. Es así, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos sacrificios necesita? ¿Cuántos sacrificios necesitamos? Uno. Y no le esperamos el sacrificio ya. ¿Ya fue hace cuánto? 2000 años. ¡Aleluya! Y esto es precioso, ¿verdad? Y usted y yo podemos vivir en esa confianza. Qué bonito, de verdad que esto es tremendo. Cuando uno vive en esa perspectiva, todo cambia. Y como dice Efesios 2, del 8 al 9, la carta a los Efesios, capítulo 2, lo leo aquí, que esta Biblia es nueva y todavía las hojas no están sueltas. Porque por gracia, ¿qué dice? Sois salvos. ¿Por medio de qué? Y esto no es de... Pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. ¡Aleluya! Quería leer esto para que usted entienda lo del arrepentimiento. O sea, si usted y yo creemos que el arrepentimiento es el que nos va a dar la salvación, quiere decir que Dios es mentiroso. Porque si nosotros tenemos que hacer algo para hallar la salvación, Dios es mentiroso. Y Dios no es mentiroso. ¿Amén? ¿Qué tenemos que hacer usted y yo? No, ni aceptarle. No. Porque ¿por qué nosotros amamos a Dios? Porque Él nos amó primero. ¿Quién se acercó antes, Dios a nosotros o nosotros a Dios? Entonces, somos salvos por la obra de Dios, por el amor de Dios, por el amor de Dios a sus criaturas, que ahora sí, cuando nosotros le aceptamos, porque Él se ha acercado a nosotros primero y nos ha mostrado y hemos
y hemos sido impregnados de su amor, ahora sí, aleluya, nosotros podemos adquirir otro don, y es que Él en nosotros ponga tanto el querer como el hacer. Porque algunos se creen que aceptar a Jesús es porque ellos son mejores que otros que no lo han aceptado. No, es porque Él está tan cerquita de nosotros, Él está tan próximo a nosotros. Siempre, fíjate en el lugar ese donde cometiste el peor pecado del mundo. Para usted, claro, para usted tendrá uno y para mí son otros. Pero ahí, Él estaba cerca de mí. ¿Y de usted? Claro, yo veo el pecado y dónde estaba. Y yo digo, Señor, pero ¿cómo fuiste capaz casi de ir al infierno a por mí? No, perdón, es que el Señor, cuando expiró, bajó 3 días al Seol. Y no bajó porque Él se lo mereciera, sino porque se llevó su culpa y mi culpa. Porque el Seol es un lugar de condenación para el que tiene culpa. Y usted y yo teníamos culpa para ir allá, pero no. Él cargó su culpa, cargó mi culpa. ¿Y qué hizo con ella? ¿A dónde fue? Sin merecerlo. ¿Y qué hizo allí? ¿Vencer a quién? Al que puso la culpa en el primer Adán. ¿Quién puso la culpa en el primer Adán? La serpiente. Eva no estaba muy desencaminada. Eva no estaba muy desencaminada, ¿es verdad? Porque el que puso la culpa en nosotros, aleluya, evidentemente fue la desobediencia. Y la desobediencia, el enemigo, Satanás, se aprovecha de ella. Y cuando nosotros no somos obedientes a Dios, entonces sí viene la serpiente. Y de ahora sí, usted no ha obedecido a Dios y ahora yo voy y con la vara y toma. Claro. Pero aún así, que fíjate esto, aún así Él baja con nuestras culpas, Él baja con nuestros pecados sin merecerlo. ¿Y a quién vence? Al bicho aquel que le llevó del fruto del árbol del bien y del mal. A Él le vence. Entonces también esta es otra enseñanza. ¿Para qué andamos muchas veces usted y yo, Señor, reprende a Satanás, reprende? ¿Para qué? Si usted y yo no tenemos fuerza para eso, ni poder, ni potestad. El Señor le venció ya. Y está bien. Pero yo lo único que puedo hacer en mi vida o en la vida de algún hermano es recordárselo. Usted sabe que el Señor venció al enemigo ya. Usted sabe que usted es más que victorioso en Cristo Jesús. Aleluya. Yo no sé, cuando empezamos una batalla y sabemos que la tenemos ganada, ¿cómo se siente? Súper bien. Aleluya. Y ahora sí, amigo, esto es muy fácil aquí. Y me voy convencido, me voy tal. Pero yo sé que va a venir el sentimiento de culpabilidad a su vida. Pero también va a venir el sentimiento de culpar a los demás, a su vida y a mi vida. Va a venir. ¿Y qué va a hacer usted con lo que ha aprendido hoy acá? No porque Iván es muy listo. No, porque la palabra de Dios y el Espíritu Santo se encarga de decirnos que somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Porque la culpabilidad Dios se la cargó de su vida y de mi vida y se la llevó al Seol y allí ganó al diablo para que ya no me culpe más. Y sí, soy responsable con mis actos y con lo que hago mal y con mi desobediencia, incluso soy consciente de ella. Pero hallé la gracia el día que me acepté al Señor como Salvador de mi vida, a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Hallé la gracia. Y ahora yo en consecuencia andaré, ¿verdad?, en esa responsabilidad de que el Espíritu Santo me dice esto está bien y esto está mal, ¿verdad? El angelito y el demoníaco. ¿Sí? ¿Y a quién haremos caso?
Ya está. Y aunque a veces siga haciendo caso al otro, que no debemos de hacerlo, pero lo vamos a hacer. ¿Pero qué haremos? Aleluya. Esta es otra. Solo una cosa. Primera de Juan 1:9. Porque claro, está muy bien lo que yo le he dicho. Pero ahora, ¿qué hago yo para que yo ya soy creyente, yo ya he hallado la gracia, pero sigue estas cosas en mí? ¿Qué hago? Dios no nos deja. ¡Hala, venga, tira! Primera de Juan, versículo 1:9. Yo ya no voy a coger ni la Biblia. Claro, es que es más cómodo. Es que esta Biblia está pegada a las hojas, perdonad. Primera de Juan 1:9. ¡Aleluya! Tremendo lo que pone aquí. ¿Pone? Tremendo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. ¡Aleluya! Cristo trae luz a nuestra vida. El Espíritu Santo trae luz a lo que hacemos mal. Y cuando algo hacemos mal, ¿qué hay que hacer? Señor, porque soy culpable, porque soy culpable, porque soy culpable, Señor, ay, no sé, es culpable el otro, el de la moto, el diablo. Pero si ya la ha vencido el Señor abajo. Pero si es que el Señor se ha llevado su culpa y mi culpa. ¿Y qué nos pide que tenemos que hacer? Solo para sentirnos como Él quiere que nos sintamos, libres de pecado, confesársele: Señor, Señor, otra vez estoy aquí. Aquí me tienes. Tú ves que otra vez, como humano que soy, tropiezo contra la misma piedra. Esto no quiere decir que nosotros tengamos licencia de pecado. ¡Hala, venga! Tira, ya somos... No, Dios no nos da licencia para pecar. Dios nos liberta del pecado, que es muy diferente. Y tenemos que ser conscientes y responsables de lo que hacemos y ser sabios y no culpabilizarnos más, sino confesarle a Él, a nuestro Padre Celestial, al que nos ama más que nadie, sí. A Él nos rendiremos cada día diciéndole: encárgate de lo que yo no puedo, pero sé de sobra que tú me amas. Amén. Amén. Pero aún hay más. Isaías 43:25, y aquí acabamos. Acabamos para que no se lo olvide, ¿eh? Yo sé que el sentimiento de culpa va a venir. Y más aún el sentimiento de echar la culpa a los demás. Va a venir, téngalo claro. Pero hoy ya hemos escuchado algo tremendo y debemos de aplicarlo. No por nada, sino para que tengamos una vida cristiana sana, feliz, tener contentamiento, saber que andamos, ¿verdad? No volando ni levitando, uy, qué espiritual soy, uy, la gracia. No, siendo conscientes de quién somos. Aleluya. Pero es que no hay cosa más bonita que aún siendo consciente de quién es Iván Bastos, que Dios me haya mirado. No hay cosa más preciosa. Así que como Dios, no podemos decir que Dios es un Dios enamorado, como ya venimos diciendo de hace meses. Porque es así, tenemos un Dios enamorado. Isaías 43:25 dice, esto es tremendo. ¿Qué dice Isaías 43:25? ¿Qué dice? ¿Qué le dice a usted? A usted se lo dice. Yo, dice el Señor, yo soy el que borro tus rebeliones. ¿Por amor a quién? A Él mismo. Porque Él no es mentiroso. Seguimos. Y no
Y no. ¿Y qué hacemos nosotros acordándonos? ¿Qué hacemos nosotros acordándonos de ellos? Basta ya. Seamos maduros. ¿Usted ya ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador de su vida? Si no lo ha hecho, le invito a que se ponga de pie. Si no lo ha hecho ya, no venga. Conozco personas que cada vez que se hace un llamado a aceptar al Señor, y salen, y salen, y salen. No, esto es una vez. Una vez sobra. Si alguien hay aquí que no haya aceptado al Señor, a Jesucristo como su Señor y Salvador, le ruego que se ponga de pie y oraremos por él, para que acepte al Señor. Simplemente, esto es voluntario, no se sienta obligado, porque las cosas de Dios no son obligadas, son voluntarias, siempre. Bueno, no se pone de pie nunca, todos tenemos al Señor. ¡Gloria a Dios! Sabemos lo que es tener y caminar en la gracia del Señor. Pues que el enemigo no le engañe más, ni su subconsciente no le engañe más. El Señor dice en el último versículo que Él ha borrado sus pecados y ¿qué más? Y que no se acuerda de ellos. Aleluya. ¿Le parece poca victoria? Pues andemos así y veremos cómo Dios sigue trabajando en nuestras vidas y sigue edificándonos como casa suya que somos, y sigue poniendo ladrillos en nosotros. Y entonces sí experimentaremos lo que es ser discípulos, que es a lo que Dios nos llama a ser. No creyentes, sino discípulos. Y el discípulo empieza por una base firme, que es Jesucristo, la roca de la salvación. Pero el discípulo empieza el Señor en él a poner el cimiento, que es él, y ¿qué pone? Luego, los que son albañiles saben más de esto que yo. La primera fila, ¿no? La base, la primera fila. Y en el discípulo del Señor, ¿qué hace el Señor? Sigue poniendo. Y dice su palabra hasta que Él acabe la obra, porque Él la perfeccionará. Amén. Sin embargo, el creyente, el mero creyente hablo, ¿vale? Yo sé que usted y yo creemos en Dios, por lo tanto somos creyentes. Pero el mero creyente, al que Dios no solamente le llama a ser mero creyente, se queda con el cimiento. Y está bien, no está mal. Pero Dios no nos ha llamado a eso en esta tierra. Nos ha llamado a ser discípulos. Así que avancemos. Hoy se nos ha hablado de algo que nos puede hacer más fácil el caminar en el Señor. Hoy se nos ha hablado de algo que nos puede hacer más sencillo el tener el privilegio de ser un discípulo de Cristo. Sin necesidad de perder tiempo. Tantas oraciones que ya se cumplieron, tantos pecados que Dios ya borró, tantos recuerdos que el Señor se ha llevado y nosotros no tenemos que recordarles más. ¿Amén? ¿Amén? ¿Está contento? Bueno, porque hoy Dios nos ha recordado algo precioso, ¿verdad? Y es que Dios nos ama. Es que Dios le ama. No importa lo que diga su esposo, no importa lo que diga su esposa, no importa lo que diga su papá y su mamá, no importa lo que diga su hijo, no importa lo que diga el vecino, no importa lo que diga el hermano, no importa lo que diga nadie, sino solo importa lo que dice. ¿Sabe a quién tiene que usted demostrar algo? Cuando usted y yo entendemos que no tenemos que demostrar nada a nadie, ¡qué bendición! Solo a Dios, porque solo a mi Dios rindo cuentas. ¿Amén?